una unidad de investigación de muertes violentas contra las mujeres. Y para esto tenemos dos mujeres que se han dedicado de toda la vida a defender los derechos de las mujeres y también de los seres humanos, porque en algún momento les ha tocado también defender a los varones. Pero en este caso hablamos de femicidios, de muertes violentas de mujeres. Me acompaña la licenciada Honorina Rodríguez, defensora de derechos humanos de las mujeres. Licenciada Honorina, buenos días, gusto saludarla. Buenos días, muchísimas gracias Nelson y por supuesto HCH por permitirnos este espacio para poder compartir con la población hondureña, pero más que compartir es contribuir con esos granitos de arena para ir concientizando, para ir buscando esos mecanismos que permitan que esta población hondureña, que sobre todo las autoridades comprendan y entiendan que esta problemática de las diversas formas de violencia contra las mujeres lamentablemente también matan. Gracias, Nelson. Gracias, muy amable. Licenciada Mildred Tejada, también defensora de derechos de las mujeres y también impulsadora en el cine nacional. ¿Qué tal? ¿Gusto saludarla? Mucho gusto, qué gusto estar aquí, colega, periodista, y qué gusto también estar aquí en HCH, un medio tan visto, ¿verdad? El medio más visto en este país, y estar aquí para, lastimosamente, por un tema que es muy terrible, que nos está sucediendo, ¿verdad? Y un problema muy grande, no solo para las mujeres, también para los varones. Hoy con usted vamos a hablar incluso del papel de los varones en la prevención de la violencia contra las mujeres y hasta el papel de los medios de comunicación. Así es. Gracias por su invitación. ¿Hace cuánto estuvimos? Hace como un año. Hace un año, acá, y fíjese que fue bien. Específicamente hablábamos del trato de la información. Así en es. En las escenas cuando se daban estos casos de muertes violentas de mujeres. Y no solamente, Nelson, si usted recuerda, yo estuve un mes viniendo todas las tardes a sensibilizar y formar periodistas en temas de prevención de violencia, pero además don Eduardo firmó un convenio con Naciones Unidas, con la coordinadora residente, con Alice Shackelford. Y además también HCH tiene, y eso era algo que quería aprovechar también este espacio, tiene una serie que se llama La Otra Pandemia, que pueden aprovechar nuevamente a transmitirla, porque es una serie de capítulos que producimos con temas de la vida real, temas de mujeres que han logrado, ¿verdad?, salir del círculo de la violencia, y son muy interesantes. Así que podría ser un muy buen momento. Y de acá a hoy, quiero decirlo públicamente, yo he visto un gran cambio en este tema, en el canal. Tengo colegas periodistas que respeto, admiro y quiero mucho, y colegas varones también. Yo he visto el tratamiento comunicativo que le han dado ahora a los temas de violencia contra las mujeres, ha tenido un cambio. No podemos esperar que todo, porque vivimos en una cultura machista de la que todos somos parte, hombres y mujeres, pero vamos haciendo esos pasitos. Quiero felicitar a HCH. Muchas gracias, licenciada, por ese trabajo. Tejada. Bueno, recién mirábamos una noticia de 2 personas muertas de manera violenta. 2 varones. Las investigaciones de muertes violentas se están dando en el país, independientemente sea mujer o sea hombre, licenciada Rodríguez. Así es, claro. Nosotras, es decir, es innegable que los homicidios son mayor que los femicidios o que las muertes violentas de mujeres. Eso no podemos, es decir, y lo sabe todo el mundo, las autoridades, la población, porque también la contribución que hacen los medios de comunicación para poner esto en la visibilidad, para poder, no es solamente por decirlo, nosotras entendemos que es precisamente para que sirva a las autoridades para poder tomar decisiones de cómo atender. Ahí, te digo, no puedo precisar cuántos homicidios por cada femicidio exactamente, pero las masacres, sobre todo, en su mayoría, por supuesto, son hombres, y también de forma individual. Ven, hoy, aparentemente jóvenes, uno no los está mirando todavía, no han sido identificados, pero sabemos que la mayoría de homicidios en el país se da realmente en muchachos jóvenes, y las mujeres también no son la excepción, porque si analizamos y revisamos, por ejemplo, solo 2022 y 2023, las mujeres asesinadas andan entre 18
y 39 años, y realmente eso es joven, porque de hecho la ley dice hasta 30, ¿verdad? Es juventud, pero 9 años más, imagínense. Todo lo que está sucediendo en el país es grave. Específicamente debo referirme a las muertes violentas de mujeres y femicidios, porque de acuerdo a los datos que he ido sacando de lo que se publica en los medios de comunicación, y sobre todo estaba revisando HCH precisamente, y contabilizo 3 sin identificar, pero ahí está la nota, el lugar donde sucedió, las horas, y estoy contabilizando 18. Y estamos hablando de 13, ahorita estamos hablando de 13 días. Y pues yo digo, aquí estamos, yo pues con mi voz, mi palabra, exigiendo, diciendo, señalando, pero sabemos que hay mujeres, que hay organizaciones de mujeres y feministas que trabajan en estudios, en investigaciones, que la universidad proporciona datos, la misma Policía Nacional tiene su boletín, es decir, se sabe los lugares, las formas, las horas y cómo. Todo eso debe contribuir para que se tome decisiones. Y nosotras sabemos que las autoridades trabajan. El problema es que este trabajo no está dando respuesta a la gran problemática o a las magnitudes de esta problemática, que es la muerte violenta de mujeres y femicidios. Mildred, hay una gran cantidad de estudios, hay muchas asociaciones defensoras de las mujeres que hacen a diario, semanalmente, mensualmente, todas las semanas están haciendo conferencias, están mandando boletines, están dando sugerencias al Estado, al gobierno de la República, pero eso no lo vemos que el gobierno le pone la atención que amerita la investigación a muertes violentas de mujeres. ¿En qué porcentaje están las investigaciones por parte del Ministerio Público en este caso y también la Secretaría de Seguridad, que son los que deben de dar la respuesta? Yo quería comentar, iniciar diciendo que el problema de la violencia contra las mujeres, sus raíces más profundas están en la cultura. Y cuando usted mencionaba y le preguntaba a Honorina de las muertes de varones, incluso las muertes de varones están directamente vinculadas a la cultura y al machismo. ¿Por qué? Porque los hombres se matan por poder. El mismo machismo les dice a los hombres que tienen que ser fuertes, violentos, agresivos. Los hombres se matan entre ellos. A las mujeres las matan los hombres. A la mayoría de las mujeres las matan los hombres. Y eso es lo que estamos viendo, que es un problema cultural, pero un problema de un machismo arraigado, Nelson, que le hace mucho daño a la sociedad y que le hace mucho daño a los hombres también, ¿verdad? En un país, y lo tenemos que ver así, porque yo sí, y con esto no voy a decir que se necesitan, definitivamente se necesita priorizar, definitivamente el Estado necesita priorizar, pero tenemos que trabajar como base la educación. Tenemos que hablar de inequidad de género, tenemos que hablarlo desde las escuelas, tenemos que formar a niños y niñas que las mujeres somos sujetas de derecho, somos personas que tenemos derechos y que los hombres tienen que ver a las mujeres como sujetas de derecho. Entonces, esta situación, necesitamos leyes más fuertes, definitivamente. O sea, el Código Penal le bajó las leyes a los agresores sexuales. Entonces, necesitamos leyes más fuertes, más duras, pero más bien necesitamos un trabajo de sensibilización, de educación, de formación, de estas nuevas generaciones, ¿verdad? Y somos una sociedad, lastimosamente, a mi pesar, Honduras es un país que todavía tiene un pensamiento muy conservador y que le tiene miedo a hablar de inequidades, hablar de desigualdad de género. Mire, no nos vayamos tan lejos. El año pasado había una ley de educación integral de la sexualidad para adolescentes, jóvenes en las escuelas. ¿Y qué habla? ¿Qué es lo primero que habla de esto? De inequidades. Habla de prevención de embarazo en adolescentes, habla de que los niños y niñas deben ir viendo a las niñas como sujetas de derecho. Yo ando con mi esposo ahorita aquí, lo conocí en el colegio. Yo en el colegio me ponía pantalones porque los compañeritos, ahí está él que no me deja mentir, se ponían un espejo en el pie a todas las niñas que andaban con faldita.
Entonces yo me ponía pantalones, ¿para qué? Para que los niños no nos vieran. Entonces desde la escuela se va dando esto del machismo, se va reproduciendo y los niños empiezan a ver a las niñas como menos. Tenemos una experiencia maravillosa en La Ceiba, que es una norma social contra el acoso sexual callejero, y HCH le ha dado una cobertura preciosa a esta experiencia. Sí, y le voy a contar que el año pasado se sumaron 300 hombres del sector transporte. Este año se sumaron 1.200 vendedores ambulantes. Y solo voy a terminar, porque es bien difícil para mí no hablar tanto porque soy comunicadora, contándoles una experiencia, Nelson, linda, 14 años, ayudante de bus. Nosotros capacitamos, y ahí no me voy a adjudicar esto, porque eso se hizo a través del Fondo de Población de Naciones Unidas y la Municipalidad de La Ceiba, a 300 varones. Y un niño de 14 años se me acercó y me dijo, quiero decirle que muchas gracias. ¿Por qué? Porque antes de todas estas capacitaciones, un niño varón, yo tengo 2 hijos varones, 23 y 17, y él me dijo, yo creí que yo era una bestia. ¿Cómo así? Yo creí que yo era una bestia, porque yo cuando miraba a los otros compañeros de ayudante de bus, que rico, mami, todo eso es tuyo, y yo miraba que las mujeres nos miraban con miedo, yo crecí pensando que así tenía que ser, y yo repetía lo mismo, y ahora me di cuenta, gracias a todas estas capacitaciones, que soy un humano, que soy una persona, y ahora siento que hasta puedo apoyar a proteger no solo a las mujeres, a las niñas, a los niños, porque también los niños están siendo todo ese tipo de piropos en serio es prohibido. Si gradualmente, ¿verdad? No es que todo es prohibido, pero si lo denuncian. Sí, pero y ya está en el plan de arbitrios. Sí, es que la cultura de la denuncia es importante en todas las áreas. Así es. Porque mire, a diario estamos reportando nosotros extorsión al sector transporte. Pero como es un delito privado, no lo denuncian, entonces la autoridad no lo investiga. Hasta que sale publicado aquí en HCH, hacen ahí algún movimiento, pero como no está la cultura de la denuncia o no tienen la confianza en las autoridades de denunciar, entonces no lo hacen. Estas mismas acciones también, si no se denuncia, quedan impunes. Y fíjense que en La Ceiba, perdón, Honorina, solo voy a terminar diciendo que en La Ceiba el éxito que más ha tenido es la sensibilización, ¿verdad? La prevención. Todo el mundo sabe que allá, bueno, obviamente la norma no es que, lo que no se puede hacer es toqueteo, lo que no se puede hacer es roce, correcto. Lo que no se puede hacer es porque, bueno, hay algunos testimonios de niñas que hasta las besaban en la calle los hombres sin su autorización, ¿va? Entonces, no es que todo, no es que, si usted dice, se están cayendo los ángeles del cielo, no, por eso no lo van a, ¿entiende? O sea, es todo lo vinculado a la sexualidad. Algo que la mujer crea que es una ofensa para ella, inmediatamente lo puede que sucede es que denunciar. Lamentablemente, como leyes en el país que rigen, ¿no? Y no tienen el acoso callejero como una figura delictiva. Por eso es que este tipo de ejercicios es importante, porque las municipalidades, ojalá que eso tuviera bien otras municipalidades. Sabemos que es con el apoyo de la cooperación, como en este caso ustedes, Mildred, y por ejemplo, yo soy una mujer política, hay algunos partidos que tienen un protocolo contra la violencia, algunos han sido aprobados, otros solamente están trabajados, otros están ahí en proceso, pero las autoridades y algunos de los hombres ya saben que existe. ¿Por qué? Se tiene que ir haciendo de esa manera mientras no exista la figura legal en el Código Penal o en otras leyes, porque por ejemplo ahora mismo que está pendiente lo que es la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, porque es un proceso que la cooperación internacional, que las ha apoyado, digo, en aspectos financieros y técnicos, pero que son iniciativas del movimiento de mujeres y feministas en el país, porque así como hay mujeres empresarias, científicas, académicas, están las que son específicamente organizaciones de mujeres y feministas, que son las que luchan por política pública en derechos humanos de las mujeres. Pero
2 años que el Congreso Nacional tiene varias leyes con respecto a derechos humanos de las mujeres. Tú, Mildred, mencionabas hace un instante cómo fue votada realmente. El Congreso aprueba esa única ley. No, bueno, también sí aprobaron la ley de emergencia, ¿no? Pero es la única. Pero esta ley integral sobre prevención de embarazo en adolescentes, yo sí la quiero mencionar, y esta de la ley integral contra la violencia hacia las mujeres, porque son claves realmente para construir cultura de forma diferente, porque ya bien Mildred lo apuntaba, es un problema cultural, esas relaciones de poder desigual que provoca realmente trato distinto entre hombres y mujeres, que provoca que los hombres sean agresores e incluso que asesinen a las mujeres. Pero rápidamente, como dijo Mildred, no quiero tomarme todo el tiempo porque es que somos comunicadoras. Aquí vemos 3. Y entonces, pero tengo que detenerla. La ley integral contiene precisamente este tipo de delitos, pero también la ley contra la violencia política hacia las mujeres tampoco está aprobada. Y todo esto es un conjunto de leyes que contribuyen precisamente a que vayamos cambiando esos patrones culturales, pero no hemos podido hasta el momento. Ahí estamos, pero vamos a continuar trabajando cada uno, por lo menos mi compromiso, yo tengo años de estar en eso, pero ahí sigo y sigo y sigo. Alguien dijo, lo que pasa es que si ustedes están haciendo lo mismo y no se consigue, no, es que el problema que la cooperación, las organizaciones de mujeres y feministas, no tenemos ni autoridad ni la capacidad para dar la respuesta que realmente debe de dar el Estado y los gobiernos. Pero yo veo que hay muchas leyes que crean una por aquí, otra por allá, todas están en proceso, llegan al Congreso, las engavetan. ¿No sería mejor que se haga una sola ley para prevenir la violencia en contra de la mujer y no estar con un montón de leyes que al final se enreda todo y ninguna se aplica? Pero imagínense que la ley de educación integral para la sexualidad se frenó. Imagínense si le metemos todo junto, va a ser un lío, ¿no? Pero yo pensaba mientras hablaba Honorina, el tema de prevenir. Yo leí en un periódico que alguien decía que la relación del noviazgo de una de las víctimas en Roatán era tóxica. Todo el mundo ya sabía que la relación era tóxica. Porque es que es el tema de que estamos viendo la violencia, la hemos normalizado tanto, ¿verdad? Que la gente dice, no, tóxica, es una relación tóxica. Pero ahí es donde hay que... ¿Pero tóxica la mujer o tóxica el hombre? O sea, yo no le terminé de leer, pero las relaciones en sí pueden ser tóxicas. Y obviamente una relación de pareja, porque yo escuchaba también... Pero tóxico, cuando dicen tóxico, ¿qué quieren decir? Yo creo que cuando dicen tóxicos quieren decir que es una relación que de alguna manera hay violencia. Violencia, hay control, ¿verdad? Hay manipulación, hay constante conflicto, ¿verdad? A eso me refiero. Porque es que ella es tóxica. ¿Y se pudo haber prevenido? Claro que se pudo haber prevenido. Pero ¿quién tuvo que haber tomado ahí la decisión? ¿La mujer o quién? Porque no es tan sencillo, Nelson, es todo un sistema, ¿verdad? Primero, el sistema de sensibilización, de cultura, de no permitir esto, de poner un muro. El otro es necesitamos apoyar a las mujeres a que salgan de estos círculos de la violencia, que no es tan sencillo. ¿Por qué? Porque la mujer, una vez dentro del círculo de la violencia, y ahí es donde vemos casos de mujeres que denuncian y luego quitan la denuncia, no es sencillo porque usted tiene una pareja y su pareja no va a ir y le va a dar un golpe de entrada, no. Normalmente hay mucho amor, no sé qué, después viene un empujoncito, después que sos fea, que sos esto, empieza violencia psicológica y va ascendiendo hasta que llega al golpe, y del golpe va a la muerte. Entonces, cuando un agresor o agresora, que es menos, pero no vamos a decir que no existen, porque también existen, cuando una persona que agrede, cuando ya se decide a golpear o a matar, obviamente es porque ya tiene el control absoluto de esa víctima. A esta mujer, sacarla de ese círculo de la violencia tiene que ser todo un movimiento. Bueno, es tan cercana a la violencia contra las mujeres que en estos años en que yo he estado trabajando estos temas, no he conocido Nelson, una mujer que no haya pasado por una situación de violencia. Nunca. Una. Yo hablo con las influencers, con las periodistas, yo hablo con la gente, ninguna.
tienen una historia de violencia. Entonces esto es súper común y además de común, normalizado. Pero se ve normal, se atiende y se ve como si fuera normal las diversas formas y por supuesto las simbólicas ni digamos, porque la violencia simbólica contribuye a que otras personas ejerzan violencia sobre las otras personas. Usted decía, es difícil. Tóxica. Un 90% la violencia va del hombre contra la mujer. Pero ¿por qué aguantar tanto? Es lo que yo no entiendo. O sea, yo he visto toda la historia del caso de Roatán y de otros casos, por ejemplo, el caso que se dio el año pasado en Villa Foresta, otro caso que se dio con una profesional de la enfermería también. Cuando uno lee toda la historia de todo lo que se ha dado, ¿por qué aguantan tanto? Porque es normal, porque está cultural, porque esta mujer entiende que ese hombre es el que manda y puede hacer de su vida lo que quiere. ¿Saben qué es lo peor? De niña, ¿qué vio en su familia? Exacto. Ella vio que era normal que su mamá aguantara que le pegaran, que le gritaran, que estuviera. Estamos en otra etapa. No, de acuerdo, pero no podemos responsabilizar a las mujeres. Digamos, a las mujeres. Yo no es que la responsabilidad. No, por eso. Solo para las televidentes y los televidentes. Lo que sucede es que el Estado es responsable de la educación de las personas. Y mientras logremos que la currícula educativa contenga un enfoque de derechos humanos, de equidad de género, de interseccionalidad, mientras educación no cambie esos esquemas, culturalmente no vamos a poder. Las niñas sencillamente crecen en esos hogares violentos y lo que van a hacer es pensar que eso es normal y que eso es lo que les toca. Y en cambio los niños van a pensar que ¿qué van a hacer? A replicarlo, porque eso hacía su papá y eso Pero ¿cómo va a actuar no era atendido ni era visto? ¿Cómo va a actuar? Si hay una denuncia, si mantiene la denuncia. No, de acuerdo, pero va a actuar. Fíjese que yo le digo, vaya, fuera mi caso. Yo le enseñara todos los mensajes que a mí me llegan de un montón de gente denunciando personas que por acoso sexual, por violencia doméstica, por problemas de vecindad. Pero quieren que nosotros lleguemos a resolver. Le digo a una señora yo el viernes, no le puedo ir a tomar a denuncia mientras tanto usted no va al Ministerio Público o a la policía a poner a denuncia de que la persona que usted quiere denunciar supuestamente agredió sexualmente a su hija. Y si le yo no puedo ir. Por eso los medios son fundamentales también en esto. Pero ¿cómo quieren que nosotros vayamos a ponerle? ¿Por qué? Porque hay amor. Primero es, mire, hay otra ley que está engavetada también, que es la de las casas refugio, por ejemplo. No, ahí se da una gran cantidad de violencia en las casas refugio, en los asilos, en un montón de lados. Ahí hay un montón de agresiones a todas las personas, pero tampoco las denuncian. No, tal vez en los internados, pero en las casas refugio no creo que se estén dando situaciones de violencia. No. Las casas refugio, todo lo contrario, son lugares donde van las mujeres violentadas que no tienen a dónde ir. Porque usted pregunta, ¿por qué la mujer no denuncia? Son un montón de factores. Uno de ellos y no solo la mujer, sino que en general. Bueno, el hombre no denuncia, el hombre también es acosado y no denuncia porque ni siquiera puede identificar las cosas. Pena que no. Miedo, dependencia económica, dependencia emocional, por ejemplo, intimidación. Veamos cifras. Del 100% de las denuncias de violencia sexual en el Ministerio Público, el 87% son de mujeres y niñas. El otro 13% dicen, bueno, de repente son niños. Y los varones, la violencia sexual contra los varones adultos, en las cárceles no se habla de esto y es una cosa normalizada, ¿verdad? Pero nunca usted, por cultura, por machismo, por temor. Yo recuerdo que en estos talleres con los transportistas, un transportista se paró y dijo, yo me sentía acosado, yo ya no quería andar con esa muchacha, me persiguió, me robó el celular, tal. Y en ese momento todos los otros varones empezaron a burlarse de él. Que no sé qué. Entonces él dijo, pero ¿por qué? O sea, yo también tengo derecho a decir que estoy siendo acusado. También hay casos claros de mujeres que manipulan a través de los hijos, claro que sí, pero jamás vamos a comparar, por ejemplo, un puño cerrado con una fuerza de un hombre con una cachetada, ni eso. Ni la violencia no se justifica en ningún momento, pero
Si vamos a las estadísticas, por eso siempre digo, veamos las estadísticas, y los periodistas tenemos siempre que ver la evidencia científica, y la evidencia científica nos dice que a las mujeres las matan los hombres en este país. Los hombres se matan entre ellos, qué pena, ojalá y no siguiera sucediendo, porque la violencia tiene profundas raíces dentro del hogar, pero a las mujeres nos matan los hombres, y eso es una muestra clarísima de inequidad e injusticia social, en un país donde hoy somos el cuarto país a nivel latinoamericano en femicidio. O sea, en eso llevamos la delantera siempre. Sí. A ver, el movimiento de mujeres y feministas ha logrado que existan conferencias internacionales en favor de sus derechos, ha logrado en el país que haya leyes, que haya reformas de leyes, que haya instituciones. El problema es que no hemos logrado que haya institucionalidad en la respuesta, porque ahí mismo la cultura patriarcal, machista, predomina, es decir, en el uso y aplicación de la ley, porque en las instituciones es terrible, por ejemplo, que uno se encuentra que está apoyando un caso de X lugar y el juez le dice, por ejemplo, a la persona afectada, pero ¿y usted no hizo nada para defenderse? Estamos hablando de una violación en una calle sola. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo es posible que un juez me va a decir semejante cosa? ¿Cómo es posible que un policía me va a decir a mí, pero ¿y usted qué le hizo a él para que él la golpeara? Es lo que hizo dice, y los mismos medios. La familia es importante. Estaba celoso, la mató porque estaba celoso. Aquí en privado le voy a mostrar este documento a usted. Solo léalo a quién están denunciando. ¿A quiénes están denunciando ahí? ¿Y de dónde son? ¿Por qué retiran la denuncia? ¿Por miedo, del miedo. No, bueno. Es que mire. Si es el caso que yo me imagino, tiene mucho que ver con... No es exactamente, pero... Solo véalo ahí, solo vea la partecita ahí que tengo. Pero es cierto, ha habido históricamente funcionarios y funcionarios. Él continúa ahí, lo cambiaron de un puesto a otro. Exactamente. Lo bajaron y lo... hostigamiento sexual. Pero le voy a contar una anécdota. Hay diputados, hay funcionarios de la Policía Nacional, hay funcionarios de otras instituciones que es público lo que ha pasado y lo que han hecho. Es que y la persona, por mantener su puesto... Y ese es un delito de hostigamiento sexual. Y en esto se dejó, sí se quedó. Existe el delito. Claro que existe. Y además, lo complicado a veces es demostrarlo, ¿verdad? Porque el caso de nuestra querida Gladys Lanza, que tuvo que, o sea, una heroína de este país, una defensora de las mujeres, tener que verse involucrada en juzgados y tener que los últimos años de su vida pasarlos defenderse contra una persona que no pudo comprobar. Gladys Lanza. Gladys Lanza, sí. O sea, la acusan por defender. Yo recuerdo hace muchos años, bueno, ya no sé si son tantos, nosotros estábamos con una campaña con Naciones Unidas de prevención del acoso sexual callejero, porque hicimos un análisis desde el Ministerio Público de dónde provenía más la cantidad de perfiles de personas que acosaban sexualmente, de la docencia, ¿verdad?, de la universidad, de las escuelas, maestros embarazando alumnas, ¿verdad?, que eso se pasa mucho, y venía también del sector del trabajo laboral, tanto público como privado. Y recuerdo que hicimos una campaña en aquel entonces en el gobierno de Juan Orlando Hernández con la ex primera dama, la señora Ana García, y la idea era una idea creativa de ponernos en el estacionamiento con 3.000 mujeres a hacer la palabra no es no. Entonces ella mandó una circular a las instituciones públicas que se iba a hacer una campaña de prevención de acoso sexual. La gente no entendió muy bien porque como que el circular no estuvo muy claro. No estuvo clara la circular. ¿Sabe qué llegaron las mujeres? A denunciar acoso sexual. Y casualmente estábamos dentro de Casa Presidencial haciendo una formación a gerentes de recursos humanos, hombres y mujeres, de todo el sistema público. Tuvo que sacar la primera dama, todos los de recursos humanos, y yo recuerdo una de ellas, en aquel entonces la de salud, que era lista la que... O sea, interminable la lista que tenía. Interminable la lista, anotando todo aquel... Yo dije, bueno, esta gente se va a quedar... medio estado se va a quedar... Aquí en este medio han denunciado. Medio estado se va a quedar sin trabajo. Solo el nombre, porque estamos viendo que es una lo que pasa es que esas denuncias tienen que
formalizarla, investigarla, porque, Nelson, pero es un primer paso a la violencia claro, sexual, es un primer y paso. podría incluso finalizar en un femicidio. Porque mire, con un mensaje, con un telefonazo, pueden dañar con una mirada. Toda la integridad de una persona. Y después para devolverle eso, cuesta, como a mí me ha tocado muchas veces. No, yo sé que secciones hay, Nelson, pero mire, la mayoría de denuncias, es decir, yo creo que por cada denuncia realmente manifestada en el ente correspondiente, pueden haber 100 que no lo hacen, pero es que es bien difícil y complicado. Miren, en el INJUPEN hubo una persona que acosaba de tal manera a las muchachas, que las contrataban y si no salían, precisamente, aunque estuviera la plaza libre, no las nombraban, sino que le daban contrato. ¿Para qué? Para poderle condicionar, darle el acuerdo. Para presionarla. Y yo le voy a decir que ahí no hubo denuncias formales. Y yo incluso conocí de 2 denuncias ahí, pero no estuvieron en la disposición de ir, y tenemos que respetar también eso. Yo sé que no es fácil, pero yo les digo a las mujeres, miren, yo respeto si usted decide o no. Las opciones que usted tiene son estas y estas, porque yo apoyo a mujeres sobrevivientes de violencia o viviendo violencia de diferente tipo de forma voluntaria, por referencia. Es decir, me dijo Mildred, me dijo Nelson que usted me podía ayudar. Ustedes no tienen idea. Hay meses que tengo 3, 4, 5, a veces hasta 10. Y las historias que son parecidas, ¿verdad? Sí, orientar qué es lo que pueden hacer, pero no podemos llegar a obligarlas o algo así, porque solo cada quien sabe su situación. Y por eso es que yo sí defiendo el hecho de que, ¿por qué las mujeres no denuncian? Porque miren, va desde el miedo a la pareja, el amor que le tengo, porque es la verdad. El miedo a la condena social, si nos pasa a nosotras. Sí, dice, ¿y qué va a decir mi familia? Que ya estamos sensibilizadas, pero nosotros también. Pero va cambiando eso del miedo, del qué dirán, de que me voy a quedar sin ayuda para mis hijos. Sí, porque si no el 911 no tuviera más de 100,000 denuncias al año. Por año. Claro, son diversas formas de violencia, ¿no? Lo que falta es equipo para investigar en el Ministerio Público. Definitivamente. Porque no hay suficientes fiscales para pero no denunciar. solo en la investigación, porque en los casos de denuncia de violencia contra las mujeres es que llegan al juzgado 20,000, y de esas 20,000, la verdad es que en los últimos 15, 20 años ha tenido respuesta el 5 o 7%. Muy bajo. Y no todo ese porcentaje es a favor de las mujeres. Muy bajo. Bueno, vamos a hacer la pausa comercial.